Ok, yo mientras habla estoy tomando algunas notas porque me parece todo esto muy interesante. Y por ejemplo, cuando tú hablas del tanque, vamos a hablar primero del cilindro del tanque, que eso es importante. ¿Cómo uno, como un simple mortal, ¿verdad? Puede determinar la calidad y las condiciones de un tanque? ¿Cuáles son los factores que tú recomiendas a nosotros ver a la hora de comprar un cilindro, un tanque de gas, para determinar que está en las condiciones óptimas para ser utilizado? Primeramente, lástima que, y pido excusas, yo llegué Sí, casi que a raya con el programa, sí. vengo de mi trabajo. Um, Me hubiese gustado, yo tengo un tanque de reserva, yo estoy conectado es a un sistema primario en el edificio, es un tanque primario que surte a todos los apartamentos con conexiones adecuadas, Ok. ¿okay? Porque es de un proveedor fiable. Pero yo tengo en reserva siempre un pequeño tanque de 25 libras. Me hubiese gustado mostrarle a la audiencia eh, el código. El cilindro trae una identificación que es de fácil lectura. Es un troquel que indica, según las especificaciones de las normativas internacionales, la fecha en la cual fue elaborado y se le realizó lo principal, la prueba hidrostática. Ver ese tanque es sometido a presión antes de salir al mercado para verificar la hermeticidad del mismo y la resistencia interna. ¿Ok? Cabe destacar que cuando uno va a un surtidor de combustible, en este caso de gas, a la estación de servicio, las bombas, eh, conectas el surtidor al tanque, ¿verdad? Mm. Él no te va a suministrar más de, en este caso, 6 galones, que es lo que acumula un tanque pequeño. ¿Ok? Um, pero cuando vamos a comprar un tanque, lo primero que verificamos es eso. Sabemos que en los expendios que son oficiales, o que al menos tú ves un tanque en buenas condiciones por su condición de pintura, no presenta condiciones de óxido, de oxidación, y eso lo puedes ver en la pintura. Cuando la pintura se empieza a descascarar, es porque ha estado en un ambiente muy húmedo, y esa pintura protege al tanque. ¿Okay? Ver de que el tanque no tenga ningún tipo de abolladura, la válvula que no presente ningún indicio digámoslo así, de sulfatación, podemos utilizar ese término, que es una pequeña banda verde De que que se se está genera corroyendo, de corrupción, ¿verdad? sin Sería. detectar corrosión, y Sí. que la válvula no está generando un sello hermético. O sea, la válvula es por donde permite la salida del gas. ¿Ok? Esos son los elementos básicos que hay que tener en consideración. Y muchos nosotros los desconocemos, porque ¿cuál es la necesidad del consumidor? Primeramente, ir a un sitio que le vendan un tanque de gas. A él no le importa cómo esté ese tanque. Ahí lo otro es el costo. Claro. Pero a veces ese costo puede recaer No puede en salir muy caro, consecuencia, claro. sale muy caro luego, porque tenemos un incendio, podemos tener pérdidas de vida, porque hemos comprado un elemento que carece de algunos elementos de calidad para adquirir esos productos. Los tanques tienen fecha de caducidad, o sea, tienen un Ah, tiempo de vencimiento, vamos a decir, un tanque, vamos a referirnos a los tanques que utilizamos en las los casas, tanques no normales los tanques nuestros, en las casas, si sí. no presentan, ¿qué sucede? Que los tanques es el deber ser. Cuando uno va, hace que en varios países se utilizan normativas diferentes. Allá en Venezuela al menos, tú llevabas un tanque, o sea, pasaba el mismo camión que te surtía el gas a tu casa, y ellos se llevaban el tanque y le hacían una prueba antes de llenar. Verificaban toda esta información que yo les estoy manifestando en este momento. Hoy en día, pues, yo no tengo, voy a ser honesto, no tengo bien clara cuál es la normativa En para República lo que es el Dominicana, sí. suministro Uh-huh. de República Dominicana, porque conozco algunos aspectos, pero no es mi fuerte. ¿Okay? Puede que haya una Ah, normativa, disculpa que te interrumpa, puede que haya, pero no se cumple. O sea, sí, porque realmente y aquí en un motoconcho, tú llamas motoconcho y te montan el tanque y te lo lleva o sea, que aquí no hay... así sí, mismo sucede. Y no hablamos de un tanque pequeño, hablamos de un tanque de 150 libras, que es el más grande que puede existir, imagínate tú. sí. Eh, Eso lo vemos, y con otro acompañante. Así es, otro Y detrás. sin colocarles el ITEVI al comentario. Pues el deber ser es que cada 5 años, si tengo establecido, si mi memoria no me falla,
estos tanques deben ser sometidos a estas pruebas hidrostáticas. Por eso es la importancia de que el tanque tenga la fecha en que salió de la planta y se le hizo esa prueba. ¿Ok? Dame un momento. Sí, sí, te espero, claro que sí. Yo traigo un elemento acá que no muy usualmente tenemos en nuestras casas. Es el señor extintor. Sí. Todos en casa, ese es el deber ser. Deberíamos tener un extintor. Yo voy a mostrar en la cámara, a ver, a trasluz, si podemos apreciar allí un troquel que se ve. ¿Lo vemos ahí? Ahí se ve, sí, se ve. Sí. Ok. Así como este equipo de combate de incendios portátil, así tiene un troquel el cilindro que nosotros supimos con gas. Ok. La otra parte que tocaste, que parece muy interesante, y es el tema de la conexión. A veces, ¿Sí? eso es un tema muy importante porque muchas veces, bueno, en nuestro país, y yo sé que Latinoamérica es igual, hay muchas personas muchos pulladores, mucha gente que te dicen que saben de esto, compran una manguera, como tú dijiste, hay mangueras hasta de riego que utilizan para esto, y hay unas mangueras que son específicas para el gas, y tienen esas características. ¿Qué tan importante es tener una conexión idónea, correcta? ¿Y qué peligroso puede ser más? Te hago la pregunta de otra forma. ¿Qué peligroso pudiera ser una mala conexión utilizando, como tú decías, mangueras que no son las adecuadas, conectores que no son los adecuados, la ubicación de la manguera, dónde está, porque si está expuesta al sol, o sea, todo ese tipo de cosas. Me gustaría que tú nos explicaras esa parte. Sí, así como los tanques o los cilindros, las mangueras tienen ciertas características de durabilidad, tanto a la intemperie como el fluido que pasa en su interior. ¿Qué sucede? Tú compras una manguera de agua, ¿para qué? ¿Qué es lo que va a transportar el agua? La manguera. Agua, obviamente. Agua. Entonces, la durabilidad interna o la resistencia interna de ese elemento no es igual que para el gas. Y es por eso que se pide, y hay un color. De hecho, hay mangueras que vienen con un color característico porque los fabricantes así lo diseñaron. Tenemos el tema de cómo está elaborada en sí la manguera. La manguera tiene ciertas especificaciones. Y luego vamos al tema de la conexión. Hay conexiones que son tipo espiga con un tipo de ranurado, que la persona piensa que, ok, compré la manguera adecuada, tengo el conector, introduzco la manguera, ya, hace hermeticidad. No es así. Debe colocarse un tipo de precinto o abrazadera que sea ajustado con una herramienta, ¿ok? Y una vez que tú empalmas tantos tramos, tanto el extremo que va conectado al cilindro como el que va conectado a la estufa, con sus abrazaderas, hay una técnica que muchas personas no hacen. Es agarrar un poquito de jabón, detergente en polvo o líquido, hacer una pequeña mezcla allí y con simplemente la misma esponja de lavar, aplicársela a ambos extremos para revisar la hermeticidad y que no tengamos fugas presentes en esos conectores. O sea, la idea es que incluso, tú le hagas la lavaza a y si hace espuma es que hay una... Claro, si hace espuma, óyeme, hay que corregir esto. Sí. Porque a pesar de que el gas sale a una presión ya adecuada, porque también tenemos que entender que de la válvula principal del cilindro de gas se conecta un regulador, porque el tanque internamente tiene una presión. Por esa presión yo tengo que regularla, porque no puede salir a la misma presión de vaciado, a la misma presión de trabajo de la estufa. Entonces, en este sentido, se le coloca el famoso regulador. Pero ¿qué pasa con ese regulador? Por lo general, la gente desestima también la calidad de ese regulador y se compra cualquiera que consiguen por allí, en cualquier remate. Y no verifica la condición del mismo, si el ajuste, porque muchos de esos reguladores, tú te puedes dar cuenta de que ellos no ajustan ningún tipo de llama que sale luego en el quemador de la hornilla de la estufa. No lo gradúa. Y a mí me sucedió eso. Antes de yo conectarme al sistema integrado del apartamento, te comenté que yo tenía un cilindro de gas. Sí. Y así, a mí sí me parecía curioso que yo le daba la perilla
pero el regulador no me hacía eso, su trabajo regular. Y, oye, no, espérate, le dije a mi esposa, déjame ir a que este señor, porque realmente no me está funcionando. Y efectivamente, no lo compré allí, fui a una ferretería donde vi que habían elementos de mejor calidad y lo compré porque es la seguridad de mi entorno. Comprendemos que no todos los casos son iguales. Vuelvo y repito a lo mismo. A veces nos vamos por lo que me cuesta y lo que yo deseo. Entonces yo compro lo que yo deseo. Quiero algo barato, voy a tener algo económico en mi casa. Pero ¿a qué precio luego voy a estar pagando las consecuencias de un error que suceda dentro de mi hogar? Sí, es importantísimo esa parte, porque realmente a veces nos queremos ahorrar unos pesos con los materiales, también con el técnico o con el supuesto técnico, porque obviamente si es técnico no debería permitir que se haga una mala conexión. Y eso que tú hablabas de esas pruebas que muchas veces nosotros también no tomamos en cuenta para determinar si hay alguna fuga o no. Quiero pasar también al tema, porque hay muchas cosas, pero vámonos por la parte de la cocina y seguimos con la estufa, porque hablamos del tanque, hablamos de la conexión y nos vamos a la estufa. A mí me ha pasado que, por ejemplo, aquí en la República Dominicana hay estufas que vienen de otros países que están destinadas para utilizar otro tipo de gas. Por ejemplo, o gas natural, y hay que hacer algunas modificaciones porque o la llama es muy fuerte o no llega, ese tipo de cosas. Y eso ha causado situaciones. Los responsables, las tiendas de tierra que son tiendas que son responsables, te dicen, mira, hay que cambiar la tienda ahí le pita, sí, creo que es el término, algo así. No sé si es el término. Sí. En ese particular, yo entiendo la idea que tú me quieres plantear y que queremos desarrollar ahora mismo. Sí. ¿Qué sucede? Ciertamente, dependiendo, no tanto el tipo de gas, porque siempre se utiliza propano o butano. Okay. Lo que varía es el método de suministro. No es igual hablar del suministro o la presión que te puede generar el cilindro como tal, un tanque, ¿ok? A que tú estés conectado a una red de servicio de gas. Acá yo no puedo hacer esa comparación. En mi país hay sistemas de tuberías, que hay estados donde no se compran cilindros de tanque de gas. Sí. Uno se conecta a los medidores y ya. Esa presión es diferente. Entonces, las estufas traen una pequeña aguja. Cada una, si es de 4 hornillas o 6 hornillas, cada una de ellas tiene, si vemos la anatomía de una estufa, el conector, que es el que genera esa inyección de gas a la cámara, y luego está la tapa, que es en la hornilla. Ahí simplemente lo que hace es, deja entrar el gas, se acumula y generamos el punto de ignición, que es un fósforo o un lighting, un encendedor. Un mechero. Allá lo llamamos un mechero, eso, un mechero. Bien. Básicamente lo que hace eso. Entonces el gas es el elemento combustible, lo tenemos en forma gaseosa, genera vapores. ¿Qué va a faltar? El oxígeno que tenemos en abundancia en nuestro entorno y el punto de ignición. Eso es lo que nosotros conocíamos en la escuela y bachillerato, el triángulo de fuego. Un elemento combustible, hablan del oxígeno, sí, y un elemento que lo pueda ignitar. Ahora se habla de otros estudios, se habla del tetraedro del fuego, porque hay que sumarle la reacción en cadena. No hablamos de el oxígeno per se, sino un agente oxidante, porque hay fuegos que se pueden generar sin necesidad de tener oxígeno, sino hay otros elementos que son oxidantes, pero que ya la nueva tendencia o los nuevos estudios, que es el teorema del fuego, te incita de que no solamente el oxígeno, porque es el oxígeno dentro de la tabla periódica es un elemento oxidante. Sí, ¿okay? Sí. Hay otros elementos que pueden generar fuego. Muy bien. Volviendo al punto, me parece que es un tema muy extenso y... No, tranquilo. Yo soy como cuando da la cuerda, arrancamos a hablar. Dale. Muy bien. Sí, porque no quiero realmente llenarle tantas cosas al consumidor, sí, pero sí vamos a lo básico. ¿Qué sucede? Te hablé de dos métodos, cuando es gas inyectado por tubería y cuando es por cilindro. Las estufas, esa pequeña aguja ya viene regulado.
por lo general viene regulado es para la presión que se genera dentro de un tanque. Cuando esas estufas vienen importadas, deben traer dos tipos de agujas reguladoras para los quemadores de la estufa. Al menos me recuerdo, la primera y única cocina que compramos en mi casa, esa venía con dos juegos, la que estaba instalada y otro. Y decían las instrucciones: si tiene suministro de gas con cilindro, utilice el juego A. Si es suministro por tubería, el juego B, porque las presiones son diferentes. Y el quemador, la aguja, permite de que entre solamente el gas necesario para que cuando se junte con el gas, el oxígeno y el punto de ignición de la flama adecuada para la cocina. Sí. Ese es todo el mecanismo de funcionamiento de una estufa. Tú sabes que así pensando en lo que hablas, viendo esta primera parte que ha hablado de las tres partes, vamos a decir, que tienen influencia o que influyen en el tema de la cocina, que es el tanque, que es la conexión, que es la estufa. La mayoría de los accidentes que ocurren, por no decir todos los accidentes que ocurren en este tipo de situaciones, se pueden evitar obviamente con estas recomendaciones que tú estás dando. O sea, hay personas que nunca en su vida, por una buena conexión, por un buen tanque, por una buena estufa, nunca van a tener, por lo menos en el tema de la cocina, situaciones. De prevención, porque eso es prevención. Sí, pero en el caso, por ejemplo, cuando tú hablas de las estufas, nosotros tenemos mucho más manejo. Mucha gente prueba si hay gas con fósforo. Por ejemplo, si yo le he visto, prende, mira a ver si el gas, prende, a veces no y pone un fósforo allí. Pon un fósforo a ver si el gas está llegando. Óyeme, yo no sé si es la forma correcta, pero yo creo que es peligroso, porque y si hay gas realmente, o sea, sí. O sea, hay cosas que yo veo que se hacen. Con el tema de las fugas, a veces te da este olor, un olor a gas, y nos hemos quedado en la cocina. Yo sé que hay muchas cosas, pero quiero que es la parte, vamos a decir, que más accidentes causa. Si hay un olor a gas en la cocina, ¿qué me ha pasado en mi casa? El otro día salí a la sala y me olía a gas, y cuando fui a ver era que abierta un poquito, la dejaron abierto un poquito la hornilla, y gracias a Dios que yo me di cuenta, porque leía que hasta con un celular, una llamada de celular, pudiera iniciar un fuego. Eso me preocupó mucho. ¿Qué hay que hacer a la hora de nosotros detectar si olemos que hay alguna fuga de gas? Que hay gente que ha vivido la vida entera con una fuga de gas en su casa y nunca ha resuelto el problema. Te lo voy a responder con un hecho que me sucedió a mí en Venezuela. Por razones que no me recuerdo ahora mismo, sí. Una de las hornillas de mi casa quedó abierta. No es que es algo que sea común, pero siempre es recomendable al menos dejar cualquiera de las posibles ventanas abiertas para que circule el aire, primeramente. Yo por lo general, aquí en este apartamento dejo siempre la ventana del baño, porque además del tema del gas de la cocina, en el baño, si las construcciones no son adecuadas, también se acumulan gases, que es metano. Que es lo que se genera normalmente por las tuberías, las redes de cloacas y todo eso, las SFK. ¿Okay? Claro. Por eso es que no se puede echar, por ejemplo, hay gente que hace pruebas de y tiran y fumar en las letrinas y los inodoros. Sí, sí. Y yo tuve un caso también, un ejemplo de una vecina que, a pesar de que yo vivía en ciudad, su casa era muy rural, dentro de la ciudad, y ellos tenían el baño fuera de la construcción principal, y era como una letrina, y la señora acostumbraba a irse a hacer su necesidad y fumar su cigarrillo. Yo no sé qué sucedió ese día, creo que llovió mucho, el espacio estaba muy denso, y cuando hizo esa práctica, pues hizo una llamarada de fuego rápida, y eso fue quemar el metano que había allí, pero había gran concentración, y tuvo una quemadura, creo que de 2º grado, pero fue alarmante. Wow. Entonces hablabas de las ventanas abiertas, sí. Sí, la ventana abierta lo que hace es eso, hace una recirculación en el entorno. Si llegase a ser el caso, que fue lo que me sucedió, cuando nosotros abrimos el apartamento, inmediatamente me dio a mí el olor a gas, y le dije a mi esposa, no prendas la bombilla. No prendas la bombilla, o sea, porque fue un sofá. El bombillo, o sea, oigan esto, señores, esto es importante, señores, ¿eh? O sea, no prender el bombillo.
¿Por qué? ¿Por qué hago esa recomendación? Así como hacen malas conexiones para el gas, existen también las malas conexiones eléctricas. Y la mala conexión eléctrica pueden generar chispas. Esa chispa no es controlada. Como consecuencia, tienes el agente combustible, que es el gas, en abundancia en el entorno de la casa. Inyectas oxígeno, porque cuando tú abres la puerta, entras una gran cantidad de oxígeno a la casa. ¿Qué estaría faltando para completar lo básico, el triángulo de fuego? O la chispa, el fuego, un punto de ignición. Claro. Entonces, a lo que tú enciendes, si no están bien adecuadas todas las juntas, incluso el mismo encendedor, tú generas la chispa y tienes lo que llamamos el fuego. ¿Qué pasa con los móviles, con los celulares? ¿Por qué? Por ejemplo, tú vas a las estaciones de combustible y te dicen no usar el celular en esta estación. Y he visto videos, yo preguntaba, ¿pero por qué? Y vi un video en YouTube de una persona que le sonó el teléfono mientras estaba echando gasolina y se encendió el tema. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué sucede? Hay un estándar de seguridad internacional que lo establece la National Fire Protection Association, que es la Asociación Nacional de Protección al Fuego de Estados Unidos. Ellos son los que establecen las normativas a nivel internacional de todos los elementos que están circundados en, por ejemplo, estaciones de combustible, estaciones eléctricas, porque todos estos elementos que están en estas estructuras tienen ciertas características de seguridad para los equipos eléctricos que allí circundan. Disculpen, estoy muy cercano a una avenida no te preocupes, no te pasa preocupes. cualquier cosa por... No te preocupes, sí, adelante. Entonces, esos elementos cumplen con ciertas características de protección. Entonces, un equipo celular, para no extenderme mucho en el tecnicismo de lo que me dice la norma, un teléfono celular, él genera una chip interna, o sea, él no es intrínsecamente seguro. Él puede demandar incluso las ondas que ellos emiten, si no tienen bien mantenido, y sabemos que de repente tú compras un teléfono que no es establecido por un laboratorio, y sí los hay, para trabajos en esas zonas específicas, clasificación de áreas se llama. Entonces, ¿qué tú tienes allí? Tienes el combustible en gran proporción, porque el surtidor está allí y está generando el vapor, que el vapor es lo que genera de primera mano un incendio. Entonces, tienes el oxígeno en expansión, pues lo tenemos en una atmósfera, lo tenemos al 21%. ¿Qué te hace falta? El punto de ignición, que en este caso es el celular. ¿Sabe que? Bueno, hay que recordar y voy más allá, las compañías que hicieron, que mandaron a retirar sus celulares porque porque la batería estaban explotando, y mucha gente tuvo incendios en su casa por dejar cargando el celular y se le quedaban ahí. Una marca muy famosa tuvo un problema con eso. Pero es que hay otra cosa que me parece incongruente. Básicamente donde uno paga con Verifone, con tarjeta, es que los Verifone están conectados en una toma eléctrica vulgar y silvestre. O sea, muy común. Yo apuesto a que esas conexiones eléctricas no tienen ningún apartado normativo para esas áreas clasificadas, porque una estación de servicio es un área clasificada internacionalmente. Entonces tenemos allí mismo el surtidor, porque en otros países o la máquina tú pagas directamente porque la máquina viene condicionada con esos parámetros. O si no, tienes que ir adentro donde está la persona, porque yo en Estados Unidos, y si has tenido la oportunidad de hacerlo así también, cuando tú vas a pagar, tú vas directamente donde está la persona, pero dentro no hay un Verifone fuera, claro, no hay Verifone fuera. O sea, es la máquina. Fuera, que la máquina lo tenga. Claro. Acá es muy común ver, y de hecho he visto que el cable del Verifone ha sido cortado, empatado y colocado con cualquier cosa, hasta con funda de mercado. Ya esas son condiciones que no son admisibles en esos ambientes. Y otro dato,
curioso. Sin generar chispa, o sea, sin tener un teléfono o el verifone, no hay que bajarse del vehículo y aproximarse al surtidor. Porque uno genera corriente estática, energía estática. Sí, la estática, sí. Y si, ¿qué es lo que recomendamos? Si obligatoriamente tienes que bajarte del vehículo, porque en las estaciones de gas tienes que desocupar el vehículo. Bájate y haz contacto con la parte superior del capó o del techo. Haz la descarga y salte hacia el lado contrario del surtidor. No vayas hacia donde está el islero, que es el nombre técnico del bombero, para aplicar o ver si te está surtiendo o no. Porque a fin de cuentas ese es su trabajo. Y lo que tú vas a pagar, tú lo vas a ver en el lector. Qué interesante de esa área. Eso es muy interesante, señor. Y mira, el tema de la estática. Yo no sé si a ustedes le ha pasado que, por ejemplo, si rozan mucho, hay fibras, hay telas que causan esto. Si tú tienes mucha fricción con ella y tú le tocas algo, puedes tocar algo de metal y te da, tú sientes como esa corriente. Eso es lo que llaman, eso es estática y da unos fuetazos. Disculpa, hay un establecimiento comercial, no voy a decir el nombre obviamente, acá en la ciudad. Óyeme, me encanta ir a ese sitio a comprar, pero las descargas estáticas que se generan allí, óyeme, es fuerte. Mi hija, pobrecita, que es la que va sentada siempre en el asiento del carrito de compra, ella no nos puede tocar porque genera una descarga eso tiene que ya ver le fastidia. Yo leía que eso se pudiera evitar si se hace una conexión a tierra, algo, no sé, que leía como que eso pudo haber sido una Esas son puestas a tierra. Sí. Sí, porque todas las estructuras, y más esas que son hechas con, primeramente son metálicas y luego hacen vaciado o colocan prefabricado, deben de trabajar muy bien lo que son los puntos de puesta a tierra, mal llamado aquí aterramiento. Porque eso es lo que incide. Y yo le he dicho a mi esposa, mira, este lugar faltaron puntos de puesta a tierra en varios perímetros, porque eso es desde que tú tomas el carrito afuera a lo que tú entras y ya das unos cuantos pasos dentro de ese hipermercado, ya empiezas a percibirla. Oye, y he probado yo mi calzado, he llevado ropa de algodón, he llevado ropa, el calzado de goma, de suela, como quiera, y genera siempre estática. Yo sé cuál es. Yo sé cuál es. Es un fastidio. Yo sé cuál es el sitio también. Pero, sí, pero es eso. Sí. Y lo mismo sucede en las estaciones de servicio. Es por eso que las personas que trabajan con equipos, ellos trabajan con una pulsera, un pulso, ¿ok? Un pulso conectado a una pequeña almohadilla donde ellos trabajan con los circuitos. Eso es porque este pulso va disipando la estática que se está generando mientras que tú estás trabajando sobre los equipos electrónicos. Es importante. Muy bien. Ok, tú sabes que quiero entrar a la parte eléctrica y el tiempo se nos va y esto es un tema muy largo. Yo desde ahora te digo que tenemos que hacer otra edición más adelante, otra conversación, porque realmente nos va a quedar cosas que tratar. Solamente tenemos una hora y ya nos quedan 20 minutos. Y yo sé que nos van a quedar muchas cosas, pero en el tema de las conexiones eléctricas, porque además quiero hablar del tema de la electricidad en la casa, y luego ya en los últimos minutos hablar un poquito de qué hacer en caso de incendio, ese tipo de cosas. Yo aquí, por desgracia, también tenemos muchas conexiones irregulares, que ya lo hablábamos al inicio. Muchas casas que no tienen breakers, ¿verdad? Que no, o casas que... No, hay casas que no tienen ni siquiera un transformador de fuera para transformar la energía, sino que están conectados directo. Hay unos procedimientos ahí que no, incorrectísimos en el país que causan muchas situaciones. ¿Cuál es el idóneo? ¿Qué es lo que debe tener? Así, rápidamente, ¿cuáles son las condiciones óptimas que debe tener una vivienda, ya sea casa, apartamento, lo que sea, para que minimizar las posibilidades de que un cortocircuito, que sucede muchísimo, pueda causar un incendio? Primeramente, tener una conexión legal al suministro eléctrico. O sea, sin eso yo no puedo dar más recomendación, porque no puedo recomendar algo sobre un aspecto que es una violación a la legislación o a los reglamentos. Claro. Basándome primero en eso, debe tener una conexión adecuada
a la red de sistema eléctrico. Una vez allí, tener un panel principal de breakers. Los breakers tienen que ser adecuados a la capacidad de consumo que tengan dentro de la habitación, del receptáculo de la edificación, ¿ok? Que sean adecuados a la atención que van a recibir. Como recomendación, que nunca sucede, tenerlos identificados. Por lo general, siempre estas brequeras Sí, eso es importante. se comparten para un sector de la casa y para otro, porque no puedes direccionar toda la carga hacia un solo lado porque va a haber una sobrecarga.